Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les damos la bienvenida en un nuevo programa. El día de hoy en Pablo Neria presenta un nuevo programa que hablará sobre la actualidad, las noticias, todo sobre el equipo de Pachuca. Aquí trataremos de ser lo más objetivos posibles. Obviamente nos ganará el fanatismo algunas veces, también es necesario porque si en Regiolandia, en Monterrey, son nada subjetivos, porque acá no, acá también trataremos de ser objetivos y al mismo tiempo pues nos va a ganar el fanatismo. Entonces este programa así se va a tratar, de esto se va a tratar sobre la actualidad de Tuzos, de las Tuzas, de todo lo que se relacione con el equipo de Pachuca. Y antes que nada le quiero dar la bienvenida a mi amigo y querido por muchos y odiado por algunos, Raúl Gómez, mejor conocido como R. Gómez. Te damos la bienvenida, Raúl, como ya había comentado, amado por muchos, odiado por pocos, diría poquitos sobre todo. Hoy en día la afición de León te trae ahí las funas, ya estás acostumbrado a esto. Bienvenido, amigo Raúl. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues sí, uno se va acostumbrando, ¿no? Ya uno más en este tipo de ambientes donde pues no todas las opiniones gustan a la gente, pero bueno, pues uno se acostumbra y pues ya estamos listos aquí para hablar un poquito, como dices, quizás nos va a ganar un poco el fanatismo, pero hay que ser también un poquito objetivos. Pues sí, como tú dices, pues aquí vamos a hablar de todo sobre el equipo de Pachuca y pues jornada número 1, inició el torneo Clausura 2025, Apertura 2025, el equipo de Pachuca pues con un marcador de 3-0, sorpresivo hasta cierto punto, pero pues ganó 3-0 en casa con debut de Jimmy Lozano. Y la pregunta es, ¿qué nos dejó el partido contra Monterrey? Porque pues Jaime Lozano todos veíamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en donde sea, todos veíamos a este Lamborghini como un bocho, no veíamos muchas esperanzas, ¿no crees, Roy? Sí, creo que fueron muchas críticas, sobre todo por lo que pasó en el Mundial de Clubes, ¿no? Dejaba un buen sabor de boca, tres partidos perdidos. A pesar de que se jugaba bien, había muchas cosas que no convencían y pues obviamente la gente no estaba tan de acuerdo. Sorprende bastante, también tomando en cuenta contra quién jugaste, contra Monterrey, que venía a hacer un gran papel en el Mundial de Clubes, que pues llegó hasta los octavos, que le dio batalla al Dortmund, que le complicó bastante. Entonces pues sí, vaya que es sorprendente. que nos deja, pues que se suban a Lamborghini, todavía hay lugares, todavía pueden, entonces pues todavía hay dudas, pero también váyanse subiendo que esto apenas va comenzando. Que además de todo, en el primer tiempo, recordando el partido, en el primer tiempo pues no fue regular, la neta, porque el equipo de Pachuca sí llegaba, pero también el equipo de Monterrey tuvo una que otra, la verdad también los jugadores sobre todo, bueno, yo personalmente veía a Alexei Domínguez con un poco de miedo, obviamente es Sergio Ramos, la neta, sí. Ves a un güey que jugó en el Real Madrid, en España, y lo ves para enfrentarte cuerpo a cuerpo y pues la verdad te abres. O sea, inclusive físicamente pues te impone, ¿no? Y dices, o sea, empiezas a tener precaución, pero hablando un poquito en general del primer tiempo, me gustó de Pachuca mucho el medio campo. O sea, fue un medio campo que se dedicó más a contener que a generar, pero aún así tuvieron varias oportunidades. Por ahí John del Cádiz tuvo 2 mano a mano que termina ganando, pero sobre todo destacaría mucho esta parte del medio campo. Y más porque se tenían dudas de Pedraza y de Alan Bautista, ¿no? Que pues habían tenido un nivel un poco dudoso en lo que habían venido haciendo, pero creo que ese primer tiempo pues lo hacen bastante bien. Incluso Alan Bautista pues no tan fijo en el medio campo, sino deambulaba más un poquito en lo que era entre el ataque y la recuperación, pero pues se vieron bien. Sí, aparte además, como tú lo mencionabas, John del Cádiz, desde esas 2 primeras llegadas con Quiñones, pues sí, ya se veía lo que quería el equipo de Pachuca, ya se veía lo que quería Jimmy Lozano, y poco a poco se fueron soltando a Alan Bautista, el mismo Alexei. Pedro Pedraza por momentos sigue con un nerviosismo que la verdad no he entendido por qué, después de que fueron campeones de la Conca, hay nerviosismo con Pedraza, ya ha costado la adaptación, ya pues ya 3 torneos que pues lleva de experiencia en el primer equipo, ya se nota nervioso, ¿no crees? Sí.
Puede ser, igual siento que lo que le funcionó más fue lo que hice en el segundo tiempo, cuando lo mete más como un stopper, más de contención, y libera a Alan Bautista y a Elías Montiel que puedan subir o bajar, y nada más uno de los dos vaya a complementar. Entonces siento yo que esa es la posición de Pedraza que más le favorece, el quedarse ahí, porque igual con Armada lo veíamos, pues lo hacía que se proyectara más al frente, que buscara, bueno, inclusive metió gol contra Toluca, que buscara más el área rival, pero yo veo más cómodo a Pedraza, como lo vimos en el segundo tiempo, más conteniendo que generando fútbol. Sí, y sobre todo regresando al tema de Yonder Cádiz, el venezolano que pues mostró, en este debut mostró muchas cosas bastante interesantes. La verdad, todos vimos ese clip, ese video y en esa asistencia ya después del partido, esa asistencia de Rabona que la verdad fue un pase, la verdad, obsceno. Yo lo comentaba en redes sociales, fue un pase obsceno. Asistencia y gol de Pachuca. Sí, es que también obviamente hay su distancia, ¿no? Pero tiene características muy similares a las que tenía Salomón. O sea, es un delantero que se sabe botar y que sabe jugar de poste, que retiene el balón, que sabe peinar, que puede distribuir ya sea al mediapunta o inclusive al extremo que llega desde la banda hacia el centro. Ha demostrado tener se ha compaginado bien. Y también destacar lo de Luis Quiñones, que también fue otro de los nombres que se dudaba mucho, que se decía, pero para mí creo que se complementó muy bien. Obviamente no vamos a ver la misma explosividad que hay con Idrissi, ¿no? Porque sí. Idrissi y Quiñones sí es una diferencia abismal en cuanto a lo que te ofrecen, pero se vio bien con Cádiz, inclusive con Aceves de nuevo tirado como lateral, se vio bien. Entonces creo que por ahí ese complemento Quiñones-Cádiz fue bastante bueno desde el primer tiempo, y pues, bueno, ya en el segundo se capitalizó con los goles. Sí, y sobre todo también retomando el tema de Elías Montiel, pues dando un partidazo. Y la pregunta obvia aquí, que ya desde antes del Mundial de Clubes, ya desde que inició el año, la pregunta es, ya es hora de que emigre a Europa, ya es hora de que cambie de aires hacia Europa, porque pues, la verdad, yo personalmente sí sentiría bastante feo que se quedara en un equipo mexicano. Sí, creo que ya es necesario. Bueno, tiene la edad ideal para que pueda continuar. Obviamente, si vemos un poquito tan solo ahorita en el Mundial de Clubes, los prospectos que hay, los tipos de jugadores que hay en Europa, pues sí hay cierta diferencia. Pero Montiel tiene ese toque, ese pequeño detalle que lo diferencia de los demás jugadores que puedan tener su edad, que jueguen en su misma posición. Entonces, creo que ahorita es ideal. Por ahí se habló del Ajax que lo buscó, se habló inclusive del Braga, salió también por ahí el tema de Lyon, que bueno, ese es un poquito más complejo por todo lo que tienen, pero para mí creo que ir a Ajax sería lo ideal. ¿Por qué? Porque pues es una liga de segundo nivel, primero, y segundo es una liga formativa, donde todos esos pequeños detalles que todavía falta por pulir los va a mejorar, y de ahí ya podrá dar el salto a una liga de mayor importancia. Sí, entonces, en conclusión, Elías Montiel, la verdad, es algo en lo que estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo bastantes, que lo vemos jugar en el estadio, en los partidos. Elías Montiel debe de emigrar sí o sí a Europa. Ya es hora de que emigre a Europa, por más de que la directiva tenga una ficha de costo bastante alta. Ya sabemos cómo se maneja el equipo de Pachuca, pero ojalá le den salida. Estamos de acuerdo entonces que Elías Montiel debe de emigrar sí o sí. Sí, 100%. Igual siento por ahí que se transgiversan un poquito las cosas, porque es muy claro también que no solo en Pachuca, en todos los equipos siempre van a existir dos cláusulas. Una para el mercado mexicano. ¿Por qué? Porque obviamente un jugador de ese nivel, muchos lo van a querer, muchos van a dar el billetazo. Vemos lo que hace Cruz Azul, ¿no? O sea, jugador que quiere, jugador que suelta el billete y se lo lleva. Entonces, obviamente van a tener dos cláusulas. Yo no creo personalmente que exista el mismo costo de la cláusula para Europa que para el mercado mexicano, pero sí, sin duda, ya sí o sí tendrá que ir a Europa en este momento. Y pues ya tomando en cuenta todo eso que hemos analizado sobre Elías Montiel, sobre Quiñones, sobre que todavía falta Idrissi, analizando eso, ¿quién falta en el plantel Tuzo en tema de refuerzos? Porque pues hasta Jimmy Lozano lo dijo en conferencia de prensa, el equipo está completo, a pesar de la llegada de Alemão, que la verdad es un buen delantero, es un gran delantero, el brasileño. ¿Quién falta en este plantel? Porque, más bien, ¿quién podría faltar? Porque pues lo vimos y está bien, pero
va a haber momentos en las jornadas donde nos vamos a dar cuenta que todavía falta ese cambio, ese revulsivo. No sé, quizás por ahí podrá faltar alguien que juegue por la banda, pero no te podrá decir a ciencia cierta si será un lateral o un extremo, porque viste los cambios, sacas mueves a Cebes como tercer central y metes al Guame, entonces lo tienes ahí. Por derecha, pues el Chaca, que también otro de los que mucho se dudó, mucho se dijo, y creo que cumplió bastante bien, más allá de que quizás en la velocidad, la edad ya no le da, pero pues es muy tiempista, es muy completo. Sacas al Chaca, puedes meter a Adrián, entonces creo que en ese sentido, no sé, sí siento que puede ser alguien por banda, pero yo me iría más por un mediocampista que tenga tanto la vocación defensiva como ofensiva, pero más tirado hacia la banda, no tanto por el centro, para mí. De ahí en fuera, pues creo que pues Jimmy tiene razón, el plantel está bastante completo, inclusive mejor que torneos anteriores donde pues sí, volteábamos a la banca y veíamos el 257, el 188, pues ahorita volteas y ya ves a un Víctor Guzmán, ves a Gachofis, ves a Robert Kennedy, que tampoco ha tenido todavía actividad, falta Idrissi, o sea, y cuando llegue Idrissi vas a ver a Quiñones, entonces creo que sí es un equipo ahorita que está completo, pero que nunca va a ser malo tener jugadores de más. Y entonces ahí surge pues esa pequeña polémica que está hoy en día sobre Ayemao, que su llegada al equipo de Pachuca en lugar del equipo de León otra vez se retoma o toma fuerza más bien lo de la multipropiedad con el equipo de León, porque pues los de León se están quejando porque Berizzo dijo que no llegaba a León, entonces pues Ayemao, ¿qué lugar tiene en el equipo de Pachuca? Porque pues ya no tarda en hacerse oficial su llegada al equipo de Pachuca. ¿Qué lugar tiene? Y si realmente tiene cabida en este equipo. Con lo que planteó Jimmy, me quedan dudas que pudiera ser titular. ¿Por qué? Porque Ayemao es un delantero que te puede jugar como 9, que te puede jugar como media punta. En Oviedo no lo llegué a ver tanto que jugaba por la banda, como para decir, lo tiramos por derecha, y no. O sea, es más de características muy similares también a Cádiz, pero quizás con un poquito mejor definición. Entonces, me quedan dudas si Jimmy se vaya a decantar por jugar con esa doble punta, pero pues creo que también lo dijo en la conferencia, fue claro, ¿no? Un equipo no puede manejar tantos sistemas, sino 1, 2 o máximo 3, entonces veremos igual qué pasa después de la Leagues Cup, ¿no? Igual por ahí intenta experimentar y buscar otro tipo de sistema, otra formación, ya experimentando con 2 puntas, todo puede pasar todavía, el torneo es muy joven, Jimmy pues también apenas está encontrando la profundidad del plantel y el dar reforma, entonces por ahí si juega con 2 puntas, creo que Ayemao y Yonder se podrían complementar bastante bien. Bastante bien. Y pasando al tema de Robert Kennedy, porque en este cruce de información que teníamos con Raúl, pues había dudas sobre el regreso de Kennedy 2. Kennedy 1 pues ya se fue, pero Kennedy 2 estaba esos rumores donde se manejaba que pues no quería regresar, que quería su corte definitivo del equipo de Pachuca. ¿Qué pasa con Kennedy? Pues ya como dices, o sea, por ahí checando, preguntando, investigando, pues parecía que sí había un poquito de disgusto en el parte de Kennedy, tomando en cuenta también que él fue un jugador que pidió Guillermo Almada en su momento. O sea, bueno, quizás no puntualmente el nombre, pero sí fue una posición de las que pidió, y pues estabas contemplado con un cuerpo técnico, llega otro y pues va a haber obviamente siempre pues ciertas diferencias, pero todo parece indicar que lo mismo que pasó con el otro Kennedy, se platicó, se habló y bueno, creo que al final Robert Kennedy se queda, eso sí, y creo que todos lo vimos, físicamente pues no está al 100, o sea, igual viene de jugar 3 partidos en un año, entonces pues es evidente. Muchos dicen, pero es que jugó Mundial de Clubes, sí, pero no estabas jugando a no sé cuántos metros al nivel del mar, como es jugar en Pachuca. O sea, lo que es jugar en Pachuca, jugar en Toluca, son canchas complicadas por la altura, por el tipo de clima inclusive, o sea, es bastante complejo. Entonces, quizás Robert Kennedy digo que ahorita necesites más ese tema de adaptación, de poderse sentir bien.
pero igual pues no descartamos el tema de León. O sea, sabemos que a León le faltan delanteros. Acá pareciera, entre comillas, que sobran delanteros. Sí, exacto. Entonces, pues también no lo podemos descartar en ese sentido de que digan, pues ve para León y vemos. Y también como pues me dejaste traer a Yemao para acá, bueno, no te quedaba de otra, te mando a Kennedy, pero igual pues lo que decías del Mundial de Clubes se mostró bien, o sea, la verdad los minutos que tuvo se mostró bastante suelto, se veía con confianza, tuvo varias jugadas de entendimiento con Salomón Rondón en ese entonces que pues se mostraron grandes cosas a pesar de que no tenías a Idrissi. Sí era una zurda que es atrevida, que es regateadora y que va a fondo a todo lo que da. Sí, y también se complementó bien con Elías Montiel. Fueron 3 o 4 entre los 3 partidos, 4 pases al espacio donde exactamente Kennedy entendía qué es lo que buscaba. Entonces, creo que no le vendrá mal al equipo, no le vendrá mal, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque te digo, o sea, pareciera que ahora sobran delanteros. Sí, exacto. Y pasando al tema de Idrissi, porque pues en la pretemporada todos sabemos que salen muchos rumores. La información que a mí me había llegado era que Idrissi se quería ir, pero pues obviamente todos, cada uno tiene su información, obviamente. Idrissi se quería ir hasta donde yo sé, pero después de que pasaron ciertas cosas en el vestidor, Idrissi decide quedarse porque en una de esas, hasta tú mismo lo comentaste, terminaba siendo capitán. Sí, o sea, volvemos a lo mismo que pasa con los Kennedys, o sea, es como que este es fútbol y este tipo de jugadores creo yo que son los que le hacen bien al equipo. ¿Por qué? Porque son pasionales, porque se enojan, porque se molestan, porque si las cosas no están bien, pues, o sea, hacen este tipo, podemos decir hasta de rabietas, ¿no? Pero esos son los jugadores que le hacen falta, jugadores con sangre, que sientan, que se molesten. Y pues obviamente creo que tanto nosotros como afición, fuera, medios también, o sea, veíamos que hasta cierto punto Pachuca no tenía una estructura. O sea, fue un bomberazo traer a Jimmy después de todo lo que pasó previo al Mundial de Clubes. Pues se entiende, ¿no? Esta parte de la molestia que digas, pues no quiero estar en un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Obviamente, como dices, lo hablas, pasan ciertas cosas de vestidor, lo platicas, directiva, cuerpo técnico, jugadores, y dices, pues bueno, creo que sí puede salir algo bien. Y bueno, ya estamos viendo que se inicia con el pie derecho y pareciera que Pachuca no está tan mal como pensamos que estaba antes de iniciar el torneo. Porque después de que fue el problema con Almada, todo lo que salió de información, de que los jugadores, de que Almada, de que la directiva, la verdad, pues ya analizándolo en frío, Pachuca tiene un equipo competitivo, o sea, ya no vas a jugarte ahí 100% con los jóvenes o ya no tan jóvenes, porque todavía regresó Pedro Martínez, regresó, se me fue el nombre de otro chavo canterano que igual regresó. Era Luis Calzadilla, pero no se queda. Se regresa a expansión. Entonces ahí ya ven, Calzadilla, que en su momento tuvo la oportunidad con Almada, no convenció como muchos otros que sí se fueron quedando, pero pues hasta ahorita el plantel que está conformado está bien, o sea, el panorama se aclaró bastante con el equipo de Pachuca, con Jimmy Lozano, y con lo de este domingo es un panorama que pues no luce desastroso, ¿no? Pero luce alentador. Sí, o sea, igual esta parte de que como afición a veces no estamos como que contentos con nada. O sea, se jugaban con canteranos porque se juega con canteranos. Se traen jugadores, es que muchos dicen viejos, pero ya es un fútbol distinto. O sea, ya un jugador de 34 años ya no es viejo. O sea, es un jugador que te va a aportar muchísima experiencia. Caso puntual, Gustavo Cabral. O sea, Gustavo Cabral llegó a los 32. ¿Y qué decían después de su primer torneo? No, es que está viejo, es que no aporta. O sea, obviamente, pues él venía de un fútbol de Europa, de muchas condiciones distintas, le costó. Una vez que se adaptó, bueno, fue capitán, referente, dio títulos. Entonces, hoy creo que etiquetar a un jugador por viejo solo porque pasa a los 31, 32 años, ya no es tan así. Obviamente, hay sus excepciones, ¿no? Si hay jugadores que dices, pues ya para qué. Pero hoy, en el fútbol moderno, en el de hoy en día, ya poner esa etiqueta de viejo a un jugador es muy subjetivo, porque no todos los jugadores que sean mayores no te van a aportar nada. Sí, y hablando de jugadores viejos, pero que la neta
uno siempre, o sea, por ejemplo, el tema de Luis Quiñones personalmente, yo lo veía en Tigres y yo lo odiaba pero ¿por qué? Por su fútbol, porque él siempre hacía lo que quería, desbordaba, o sea, Luis Quiñones, y ahorita que lo ves ya en una edad avanzada, sí, ya está más grande, pero a calidad nunca se va a ir. No, sí, y fíjate que leías en redes comentarios de Tigres y creo que nadie reclamaba a nadie a Quiñones más que su actitud. Sí, o sea, sí. Creo que leías a la afición, inclusive a la prensa regia, o sea, todo el mundo destacaba que Quiñones era bueno, pero su actitud es la que no, porque cuando quería jugaba, cuando no quería jugaba, pero pues igual entiendes que estuvo, ¿qué se puede decir?, en su edad prime, donde pues igual la fama te ciega, estabas en el equipo más ganador de esa época, entonces pues obviamente vas a tener actitudes. Creo que acá ya llega un Luis Quiñones más maduro, con una mentalidad distinta, donde pues se ve que está interesado en aportar, en apoyar. Lo veíamos, está viejo, pero iba a ser un 2-1 con Aceves. Sí. Ordenaba al equipo, o sea, por momentos se acercaba a Alexei y le decía, oye, no, haz esto, o sea, ves a un Luis Quiñones diferente y ya no tan apático como quizás lo etiquetaban mucho en Tigres. Sí, aparte, además llega con ese factor de que Quiñones pues llega por no digamos un último aire, pero sí después de Puebla, pues él ya estaba proyectado. La información que tú tenías es que ya estaba proyectado para regresarse a su país, y entonces, y de repente llega a Pachuca, pues no le vas a decir que no. Sí, no, o sea, él ya de plano, y de hecho, inclusive lo que se manejaba ya es que ya era un año para Luis Quiñones en Millonarios, su partido de despedida y se acabó. Pero pues llega acá a Pachuca y te ofrece un año donde pues quizás puedes volver a ser protagonista. Pues es una oportunidad que no vas a desechar. Y digo, la Liga de Colombia es buena, es competitiva. Millonarios es un equipo que actualmente pues está haciendo las cosas medianamente bien después de ciertos años de crisis, pero pues te llama Pachuca. Y aparte de eso también, otro ejemplo que podemos tomar es Avilés. No el Avilés que vino ahorita en Mundial de Clubes, que tampoco lo hizo pues mal, o sea, no, ya. El Avilés que llegó en el último título, ¿qué decíamos lo mismo? No, es que ya está viejo, es que ya para qué. O sea, y fue un Avilés Prime, o sea, la neta. Un Avilés de 34 años que decías, no, o sea, este güey tiene 27 años, 25, o sea, se avienta chilenas como un niño de 19, o sea. Todavía recuerdo ese gol contra Necaxa, que fue un golazo, la neta. Contra Querétaro, ¿qué fue después de pandemia? Casi cuando empezaba la pandemia, que había poquita gente todavía. O sea, y decías, y no podías creer que tenía 34 años, dices, no, tiene 20, o sea. Sí. Y lo mismo, o sea, volvemos, no podemos etiquetar ahorita a un jugador de viejo, cuando quizás te va a dar sus últimos 2 mejores años de su carrera. De su carrera, y ya maduro sobre todo, sí. Ya Quiñones maduro, sabe que queda esto último, obviamente va a dar su 100% y sabe que se tiene que ganar el lugar con Jimmy Lozano porque atrás tiene a Idrissi. Sí, o sea, aparte es otro tema, o sea, metes competencia interna, porque otro que teníamos, no había profundidad de plantel y pues tenías a Idrissi, y luego un Alexei Domínguez, por más que tenga condiciones, no le va a generar presión a un Osama Idrissi, o sea, no le va a decir que vas a quitar el puesto. Y pues por derecha ya no hablamos, ¿no? O sea, solamente teníamos a Emi y después a Sigala, que todavía no está 100% adaptado a jugar en primera división. Entonces, y aparte por ejemplo, en el caso de Sigala, lo escalaste de jugar a sub-19 un fin de semana y el otro ya estaba jugando en primer equipo. Ni siquiera le habías dado roce ni con sub-23 que era en ese momento, entonces. Pues ahí el equipo de Pachuca tiene bastantes cosas positivas este partido. Obviamente las negativas van a salir con las derrotas, pero pues de las derrotas, ojalá esas derrotas vengan temprano en el torneo, porque ahí es donde Jimmy Lozano tiene que aprender. También a Jimmy Lozano llegó esta oportunidad y sabe que no la puede desaprovechar y tiene que hacer rendir a este Pachuca porque tiene la presión de Armando y de Jesús. Sí, no, y aparte en lo personal, no creo que Jimmy sea un mal técnico. O sea, simplemente es que es como muchos técnicos jóvenes que hay hoy en día que hablado, explicado, o sea, lo escuchas y dices, sí, tiene lógica, pero muchas veces ya en ejecución no se les da. Otro es el caso de Rafa Puente. O sea, Rafa Puente es una persona que sabe muchísimo, y te puede explicar y leer una jugada y te puede leer un partido perfecto, pero cuando lo ejecuta no le sale. Así creo que es Jimmy.
Y justamente es esto que dices, o sea, también tiene como esta revancha, ¿no? Después de todo lo que pasó en selección, de su último paso en Necaxa, entonces por ahí tiene como esa oportunidad, y también puede ser que sea su último tren para ganar credibilidad de cara a lo que viene todavía en su estancia en los banquillos. Y pues pasando al último segmento de Pachuca Femenil de las Diosas del Viento, que pues para cuando salga este video ya habrán enfrentado al equipo de Monterrey en el campeón de campeonas, pero en su primer partido fueron y le ganaron al equipo de Puebla. ¿Cómo ves a las Diosas del Viento en este torneo después del título y tan ansiado título? ¿Cómo ves a las Diosas del Viento en este inicio de torneo? Súbanse ya a la ramboneta, o sea, ya. Esta sí es su última llamada. No, creo que fue un partido bastante bueno, a pesar de que Puebla no presentó mucha respuesta, sí, eso sí. Pero viste veías un Pachuca idéntico al del torneo pasado. Uh-huh. O sea, a comparación de otros torneos, que sí notabas la diferencia de un torneo a otro, aunque jugaran las mismas, uh-huh, pero decías, no, pues es que no juegan igual. Inclusive pasó, pues el torneo pasado, cuando visitan a Puebla, que se les gana 1-0. Uh-huh. Sí. O sea, y decías, no, pues es que este no es el Pachuca que avasallaba y que llegaba, no, o sea, no. Y ahora veías un Pachuca que presionaba alto, que atacaba, que tenía muchas asociaciones y sobre todo también ahorita experimentando por los temas de las bajas, por selección y todo, con Orejera y con Pereira. O sea, esta llegada de Orejera ha servido bastante. ¿Por qué? Porque le ayuda a que se puedan estar intercambiando. Orejera vaya a la contención, Pereira baje a la defensa y viceversa. Entonces se complementan bastante bien. Por ahí el gol de Puebla sí es una distracción de Mariana Cadena, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? Accidentes del fútbol, y esos van a pasar siempre. Pero creo que se vio un Pachuca sólido y sobre todo un Pachuca que continúa con la idea de juego y con la intensidad con la que terminó el torneo. Que además, como dices, esos errores, qué bueno que llegan ahorita y no en las fases finales, no contra equipos como Tigres, Monterrey, América, que esos errores no te los van a perdonar y te van a vapulear con esos errores. Sí, o sea, como dices, siempre los técnicos van a decir, es mejor corregir ganando, pero es mejor ahorita, como dices, jornada 1 que pase con un equipo como Puebla, porque, o sea, si cometes 2 de esos con equipos como Tigres, Monterrey y América, pues no te van a perdonar. Entonces creo que es bueno que haya pasado esto, por más que haya sido una goleada 5-0, pero es bastante bien. Y también importante el tema de Charrúa, ¿no? Que quizás muchos dirían de envidia, pero creo que sí ha dejado un poco de lado el tema de ser protagonista y ha sido más una delantera complementaria. Ya permite que Nina se muestre, permite que Mayra Delgadillo también pueda aparecer. Entonces creo que ese tridente que han armado en el ataque también se ha visto bastante bien. Ya, además de todo, Rambo aprendió de sus errores y de los errores que han pasado en el Club Pachuca, porque como tú decías, había una bipolaridad enorme de torneo a torneo, y ahorita aprendieron de sus errores y saben que deben de luchar por ese bicampeonato, y la verdad sí hay con qué. Igual el equipo de las Diosas del Viento tienen con qué refrendar el título. Sí, creo que muchos también se había olvidado el tema de que no se les presionaba, pero creo que ahora sí ya es momento de tener esa presión y de exigir, porque sí, o sea, después del inicio y de ver los demás partidos de los otros equipos que son hasta cierto punto protagonistas, creo que son las que mejor se han visto. Entonces eso ya te obliga a exigir ser candidatos al bicampeonato y ser candidatas a llevarse el campeón de campeones. Entonces, pues el equipo de Pachuca, hasta aquí la actualidad del equipo de Pachuca. Jornada 2 que se viene para el varonil, el equipo de Pumas, una jornada a mediodía. Muchos se quejan del horario de Pumas mediodía, pero pues la verdad es que es un buen horario porque se disfruta el fútbol en domingo. Y pues la verdad, el equipo de Pachuca en general, todas, el único que falta en fuerzas básicas
que ya veremos en sub-21 cómo se desarrollan, pero el equipo de Pachuca vienen grandes cosas en este inicio de torneo en general, en todo el grupo. Sí, creo que en general en sub-21 pues por ahí se le está dando continuidad al proyecto de sub-19, que había llegado a instancias finales y que había sido campeón hace 2 torneos, entonces por ahí igual siento que se vienen cosas buenas. Domingo de mediodía contra Pumas, el historial no es bueno, siendo sincero no es bueno, pero pues ojalá y después de lo que hizo Pumas en la jornada 1, lo vuelvo a hacer ahorita en la jornada 2 y pues Pachuca se siga mostrando como se mostró en su debut. Entonces pues amigos, hasta aquí este programa semanal de Pablo Neria Presenta. No olviden suscribirse, no olviden darle like. Tus redes sociales, Raúl, para que sigan ahí los debates y las funas. Y los vamos a dejar abajo en la descripción también. En X como R-Gómez-06, en Instagram también. Y nada más. Y bueno, también me pueden seguir toda la información en Orgullo Tuzo, que también es donde estamos ahí. Y son todas. También a mí no olviden seguirme a Pablo96 en TikTok, Pablo o Pablo Neria 4, perdón. Y pues aquí lo repetimos, espero les haya gustado este bonito programa. Semana con semana les vamos a traer hasta donde llegue el equipo de Pachuca. Se viene la X-Cup, se vienen bastantes cosas para el equipo de Pachuca. Entonces pues aquí seguimos en YouTube. Espero les haya gustado este bonito video y nos vemos hasta la próxima.